Y desde entonces, mirar a alguien a los ojos ya no es un gesto normal. Si ahora mismo hay alguien contigo, o incluso si estás solo pero sientes que alguien te observa, este relato va a pegarse a ese acto tan simple como levantar la vista y cruzar mirada. Porque lo que pasó esa noche no se quedó en el ritual, se quedó en la forma en que él nos miró después, y en la forma en que cualquiera puede mirarte desde ese momento. No fue por curiosidad, no fue por juego, lo hicimos por desesperación. Mi amigo se llama Oscar. Bueno, se llamaba así para nosotros. No sé cómo se llama ahora para lo que sea que se le quedó metido dentro. Antes de todo esto, Oscar era el típico que te arrastra a la vida. Chistes, improvisar planes, sacarte de la cama cuando estás deprimido. Era el que te mira y sin decir nada, entiendes que está ahí. Hasta que empezó a apagarse. Al principio fue algo que se podía explicar. Trabajo, insomnio, estrés. Dejó de comer bien, de dormir, de salir. Su mirada, la misma que antes estaba siempre brillando, empezó a quedarse fija en puntos raros. No era la tristeza, era otra cosa. Más de una vez lo encontré sentado en el sofá de casa, mirando un rincón del techo, con los ojos abiertos de par en par, sin parpadear, como si estuviera esperando que algo apareciera justo ahí. ¿Qué ves?, le pregunté una vez. Nada, respondió. Eso es lo raro. Un día me llamó, asustado de verdad. Me están mirando, dijo. No sé desde dónde, pero sé que me están mirando. No había cámaras ocultas, ni vecinos con prismáticos, ni ventanas sin cortina. Era algo más interno. Le recomendaron de todo. Terapia, medicación, meditación. Probó algunas. Nada. Fue Carla la que propuso el ritual. Carla, con la que yo salía entonces. Ella llevaba años metida en cosas de sanación, tarot, energía. Nada de sectas, nada de sacrificios. Velas, hierbas, rezos. No es para jugar, nos advirtió. Es para pedir ayuda. Pero pedir ayuda tiene un precio. Cuando estás viendo a tu amigo hundirse, la palabra precio se vuelve relativa. Si sirve para que vuelva a mirarnos como antes, dije, hagámoslo. Esa frase aún me pesa, porque volvió a mirarnos, solo que ya no era como antes. No lo hicimos en cualquier parte. Carla insistió en que tenía que ser en casa de Oscar. Si algo lo sigue, está ahí, dijo. No tiene sentido convocar aquí y pedir que se vaya de otro lado. La casa de Oscar era pequeña. Sala, cocina, una habitación, baño. Tenía las persianas casi siempre cerradas. Decía que la luz le molestaba los ojos. La sala fue el lugar elegido. Quitamos la mesa de centro, corrimos el sofá hacia la pared. Carla extendió un mantel negro en el suelo. Encima puso cosas que, en ese momento, me parecieron simplemente decorativas. Velas blancas y negras, un cuenco con agua, un plato con sal, una ramita de ruda, un espejo pequeño boca abajo, una foto de Oscar de cuando era niño, sonriendo. Él estaba sentado en el sofá, encorvado, con un hoodie gris que le tapaba media cara. Solo se le veían los ojos. Vacíos. Esto no es magia de película, nos dijo Carla. No vamos a ver rayos, no vamos a ver figuras dramáticas. Vamos a pedir que lo está mirando desde adentro tenga que mirar otra cosa. ¿Y si no funciona?, preguntó Oscar sin levantar mucho la vista. Entonces, por lo menos, sabremos que lo intentamos, respondió ella. Éramos 4, Carla dirigiendo, yo, testigo, Oscar, al que queríamos salvar, y Bruno, otro amigo cercano, el que siempre fue escéptico, pero no nos dejó solos en esto. Nos sentamos alrededor del mantel. Carla nos dio una vela a cada uno. Esto no es para que se cumpla ningún deseo, dijo. Es solo para que veamos lo que traemos en las manos. Encendimos las velas. La luz amarilla dibujó sombras largas en las paredes. Carla puso las manos sobre el cuenco de agua. No voy a explicar todo lo que hago, dijo. Solo sigan mis indicaciones. Si en algún momento sienten que quieren irse, se van. Pero no interrumpan, hablando por hablar. Empezó a murmurar cosas en voz baja. No eran palabras que yo conociera. No eran de ninguna oración típica. El aire en la sala cambió de textura. No se enfrió ni se calentó. Se volvió más denso, como si el espacio entre nosotros y las paredes se hubiera llenado de algo invisible. Oscar, dijo Carla, necesito que abras los ojos y los mantengas abiertos. No importa si te lloran, no parpadees más de lo necesario.
Él obedeció. Le vi, por primera vez en semanas, hacer algo con intención. ¿Qué tengo que mirar?, preguntó. Nada en concreto, respondió ella. Solo mira al frente. Su mirada, en ese momento, estaba clavada en el espejo que seguía boca abajo. No veía el reflejo, pero estaba alineado con él. Carla empezó a hacer un círculo de sal alrededor del mantel. No perfecto, no simétrico, solo un círculo rodeando todo. Después tomó el espejo y lo puso boca arriba, sobre el mantel, de manera que no reflejara nuestros rostros directamente, sino el techo. La superficie negra del cristal mostraba solo sombras, hasta que lanzó la primera frase que aún me eriza la piel. Si hay algo mirando a Oscar que no sea suyo, que mire aquí. Golpeó suavemente el espejo con la uña. El sonido fue pequeño, pero cortante. La flama de las velas titiló al mismo tiempo. No fue corriente de aire. Las ventanas estaban cerradas, las puertas también. El cuenco de agua hizo un pequeño círculo en la superficie, como si algo hubiera caído dentro, pero no había caído nada. Van a sentir cosas, nos advirtió. No las reaccionen, solo las notan. Yo sentí minutos después que alguien se acercaba detrás de mí, no un cuerpo entero, una presencia, justo detrás de mi cabeza, inclinándose para mirar por encima de mi hombro. No había nadie. Éramos los cuatro, sentados, en círculo, y sin embargo, mi piel se puso de gallina en la nuca, en ese punto exacto donde sentirías el aliento de alguien si se acercara demasiado. Bruno se removió incómodo. «Siento como si me miraran desde el suelo», murmuró. Carla asintió, sin dejar de sostener el cuenco. «Déjalos, no respondas». Oscar empezó a respirar más rápido. Sus ojos, fijos en un punto, parecían marearse sin moverse. «Me pican», dijo, «como cuando llevas mucho tiempo sin parpadear». «No cierras», le dijo Carla. «Aguanta un poco más». Eso era todo. Mirar, aguantar. Y entonces algo cambió en la mirada de Oscar. No fue como en las películas, donde de pronto los ojos se ponen completamente negros. Fue más sutil. La parte blanca de sus ojos perdió brillo. Se volvió opaca. El iris, que siempre había sido de un café cálido, se oscureció apenas, como si alguien hubiera bajado un filtro. Pero lo peor no fue el color, fue la dirección. Sus ojos dejaron de estar aquí. ¿Has visto alguna vez a alguien que tiene la mirada perdida? Que sabes que te está viendo, pero su atención está en otra cosa. Esto era lo contrario. Era como si sus ojos estuvieran demasiado presentes, demasiado conscientes, como si, de repente, viera más del espacio de lo que debería. «Ahí está», susurró Carla. «¿Qué?», pregunté. «Lo que lo mira. Se ha fijado aquí». Se refería al espejo. Si alguien hubiera grabado ese momento, habría visto a 4 personas alrededor de un mantel, velas, agua, espejo. Nada espectacular. Lo que la cámara no habría captado era la sensación de que, de un instante a otro, la sala se había convertido en un ojo. Todo miraba, todo observaba. Carla hizo algo que ninguno esperábamos. Tomó la fotografía de Oscar de niño, esa donde estaba sonriendo, y la colocó junto al espejo. El niño de la foto miraba hacia arriba, fuera de cuadro, hacia alguien que lo había hecho reír. «Quítate la capucha», le dijo a Oscar. Él obedeció. Su rostro quedó más expuesto, más frágil. «Necesito que mires tu propia foto», dijo ella. Él bajó la vista, por primera vez en todo el ritual. Miró la imagen. Por un momento, parecía un tipo cualquiera viendo una foto de su infancia. Una escena normal. Entonces, sus ojos hicieron algo que jamás he vuelto a ver en otra persona. No lloraron, no se cerraron, no se agrandaron, se desdoblaron. La mirada que tenía antes, la de ahora, se superpuso con la del niño de la foto. Como si, por un momento, hubiera 2 miradas distintas, con historias distintas, ocupando el mismo par de ojos. Su pupila se contrajo. No por luz, porque la luz era la misma. Por algo interno. «Va a doler», dijo Carla sin adornos. Oscar apretó los dientes. «Hazlo», susurró. Carla tomó el cuenco de agua. Metió la punta de los dedos. Los sacó, dejando caer 3 gotas sobre el espejo. Cada gota, al tocar el cristal, se abrió un poco más de lo normal, como si el vidrio absorbiera no solo el agua, sino algo que venía con ella. El reflejo del techo en el espejo se deformó. No mucho, lo justo para que el foco, que antes se veía redondo, se viera ovalado, como un ojo entrecerrado.
Lo que lo mira tiene que mirar aquí, repitió Carla. No a través de él. Su voz sonaba distinta, no como poseída, no como doblada, más bien como alguien leyendo un texto aprendido de memoria, pero al que le tiene miedo. Óscar se llevó las manos a las sienes. «Me arden», dijo, como si tuviera arena en los ojos. Bruno, que hasta entonces había mantenido una especie de sarcasmo defensivo, se quedó callado. Lo único que hizo fue apartar un poco la mirada de Óscar, como si le diera miedo verlo de frente. Yo, en cambio, no pude dejar de mirarlo. Era como observar un eclipse desde un vaso de agua. Sabes que es peligroso, pero no puedes apartar la vista. Sus ojos, abiertos, parecían estar sosteniendo algo que intentaba salir. No por las lágrimas, no por los músculos, por la tensión. Algo en su interior estaba girando. No físicamente, pero sí en una capa de la mirada que no tiene nombre. «No parpadees», insistió Carla. «Si parpadeo, ¿qué pasa?», logró preguntar con la voz tensa. Ella dudó. «Podría entrar más hondo», respondió. «O salir mal». No sabíamos que era mal en ese contexto, pero sonaba peor que cualquier otra cosa. Óscar aguantó. Los minutos se volvieron largos. Las velas se consumían, cortas. El cuarto parecía respirar con nosotros. Y entonces algo se soltó. Se notó en el aire. En el silencio hubo un microsegundo donde todo sonó diferente. Como cuando se apaga de golpe un ventilador que no sabías que estaba encendido. Óscar cerró los ojos de golpe. No como quien pestañea, como quien deja caer una cortina. La sala dejó de ser un ojo gigante. Volvió a ser una sala con paredes, sofá, mantel. Carla bajó las manos, temblorosa. «Ya», dijo, con un hilo de voz. «¿Ya qué?», preguntó Bruno. «Ya no, lo está mirando desde dentro». Yo miré a Óscar, esperando ver al de antes. El de las bromas, el que te abrazaba con la mirada. No fue lo que vi. Óscar abrió los ojos. Físicamente eran los mismos. Café, con pestañas largas, un poco rojos por el esfuerzo. Pero había algo cambiado. No sabría explicarlo con términos técnicos, pero voy a intentarlo con lo que se siente. Antes, cuando te veía, había un camino claro desde sus ojos hasta ti. Una línea, una conexión. Ahora había capas. Su mirada llegaba, sí, pero había algo más detrás, como si, al mirarte, pasara por varias ventanas internas antes de salir. No era una mirada vacía, al contrario, estaba demasiado llena. Se sentía pesada. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carla. Él tardó en responder. «Raro». «¿Te siguen mirando?», negó con la cabeza, lento. «No, al menos no como antes». «¿Y tú?», pregunté. «¿Nos ves normal?». Se quedó callado. Nos miró uno por uno, a Carla primero, luego a Bruno, luego a mí. Su mirada se detuvo en cosas que antes no habrían importado. El tic en la comisura de la boca de Bruno, la forma en que yo apretaba la vela con demasiada fuerza, el temblor casi invisible en la mano de Carla. En un segundo, tuve la sensación de estar desnudo, no físicamente, desnudo de gestos. «No», dijo por fin, «no los veo normal». «¿Qué ves?», pregunté tragando saliva. Sonrió, una sonrisa pequeña, cansada. «Veo quién está mirando y quién solo está viendo». No entendimos. O no quisimos entender. El ritual terminó sin más fenómenos. Apagamos las velas, guardamos las cosas. Carla recogió el espejo, lo envolvió. Antes de irnos, le di a Óscar un abrazo. Él me lo devolvió. Su mirada por encima de mi hombro estaba fija en un punto detrás de mí. «¿Qué ves?», le pregunté bajito. «Nada», dijo, con una calma que me heló. Eso es lo preocupante. En ese momento no supe que esa frase iba a pegarse a cada mirada que cruzara en mi vida después. Los días siguientes, Óscar parecía mejor. Dormía, comía, salía. No como antes, pero había una mejora. La gente que no sabía del ritual decía, «se te ve más tranquilo». La gente que sí sabía evitaba quedarse a solas con su mirada demasiado rato. Porque hubo algo que notamos pronto. Cuando Óscar te miraba durante más de unos segundos, sentías la necesidad de hacer algo. No era sugestión, era impulso. Estábamos sentados en una cafetería, hablando de tonterías. Bruno contaba un chiste. Yo miraba el vaso, el celular, la gente.
En un momento levanté la vista y crucé mirada con Óscar. Solo eso, un gesto cotidiano. El tiempo se estiró un poco. Sus ojos no parpadearon, no se ensombrecieron, solo estuvieron ahí, presentes. Y mi cuerpo reaccionó como si hubiera recibido una orden no verbal. Me enderecé, crucé los brazos, luego los descrucé, toqué la mesa. Necesitaba acomodarme, sentarme bien, como si al mirarme me hubiera señalado silenciosamente que algo en mi postura estaba mal. ¿Qué?, pregunté incómodo. Nada, respondió él. Solo estaba viendo cómo te sientas cuando no crees que nadie te está mirando. Frase simple, pero desde entonces, cada vez que me siento solo en algún lugar, me viene a la cabeza. Otra vez en el metro, una señora estaba jugando con el celular. Yo iba de pie, Óscar sentado al lado. La señora levantó la vista un segundo. Se cruzaron miradas. Ella torció los labios, se arregló el pelo, giró el cuerpo, como si de repente se sintiera observada desde un ángulo nuevo. Óscar bajó la vista, casi por educación. «Lo haces a propósito», le dije luego. «No», respondió. «Es automático. Miro y la gente empieza a acomodarse. No era solo postura. A Bruno, que siempre ha tenido la manía de hablar solo cuando cocina, le pasó algo raro una noche. Estaba en casa de Óscar, friendo algo, murmurando sus cosas. Óscar se apoyó en el marco de la puerta, mirando. Bruno, sin darse cuenta, empezó a verbalizar otras frases. No sus típicos, «hoy estuvo pesado el trabajo», «tengo que pagar la luz». Empezó a decir cosas como, «no mires por ahí», «te está viendo», «no te hagas el tonto». Él mismo se dio cuenta de que la voz que estaba usando no era la suya habitual. «Cuando me doy cuenta de que alguien me está mirando, dejo de hablar solo», me dijo. Con Óscar al revés. Cuando me mira, empiezo a hablar como si tuviera que justificar cada cosa que hago. Carla, que trabajaba dando clases, notó otra cosa. Un día Óscar fue a verla a la escuela donde daba un taller. Se sentó al fondo. Ella siguió su clase normal. Al final me dijo. Lo sentía en la nuca. No era un alumno, no era un extraño. Era como si hubiera alguien tomando nota de la forma en que miro a los otros. Desde entonces, cada vez que doy clase, aunque él no esté, siento que hay unos ojos evaluando dónde pongo los míos. Eso fue lo que el ritual cambió. No solo sacó algo de la mirada de Óscar, la convirtió en otra cosa. Una especie de espejo incómodo que te obliga a verte en actos tan simples como sentarte, hablar solo, mirar rápido a alguien. Carla, que siempre había tenido claro que nada es gratis, se negó a hacer otro ritual. «Ya tocamos algo que no entendemos», dijo. «No voy a intentar arreglar lo que pasó». «¿Pero está bien, Óscar?», pregunté. Ella se encogió de hombros. «Está distinto. No lo veo consumido como antes, pero tampoco volvió a ser el de antes». Una tarde, ella se quedó a solas con él. Hablaron en el balcón, fumando. Cuando volvió, tenía los ojos rojos. «¿Qué te dijo?», le pregunté. «Que a veces ve cosas que no debería», respondió. «Y que lo peor no es verlas, sino no poder dejar de mirarlas». No especificó. Yo no insistí. Poco a poco nuestra vida se reorganizó alrededor de un detalle. Evitábamos cruzar su mirada más de lo necesario. No era una prohibición, era una estrategia de supervivencia, porque descubrimos algo más inquietante. Cuanto más tiempo te miraba, más empezabas tú a mirar como él. Una noche, en un bar, una chica se nos acercó para preguntar algo. Yo la miré normal. Óscar también. Ella se fue. Minutos después me descubrí a mí mismo repitiendo algo que nunca había hecho. Dejar mi mirada fija en el hueco que ella había ocupado, como esperando que volviera, como si mis ojos se hubieran quedado enganchados a esa silla. «Te está pegando», dijo Bruno. «Te estás quedando mirando cosas que ya no están». No supe qué responder. Desde entonces me descubrí más de una vez mirando el respaldo vacío de una silla o el marco de una puerta por la que alguien ya había pasado, con la sensación de que ahí había quedado algo. Algo que yo antes no habría notado. Antes de todo esto, hablar solo era solo eso. Soltar pensamientos al aire, en voz baja, sin que nadie te juzgue. Después del ritual, hablar solo delante de Óscar se volvió una especie de confesión involuntaria. Una noche, en mi casa, yo estaba practicando una presentación en voz alta. Solo,
creyendo que estaba solo. No había encendido la luz del pasillo. Al terminar una frase, sentí una presencia en el marco de la puerta. «Te trabas en la parte en la que tienes que decir la verdad», dijo una voz. Era él. No había hecho ruido al entrar. Solo estaba ahí, mirándome. «¿Desde cuándo estás ahí?», pregunté sobresaltado. «Desde que empezaste a repetir, esto no me pone nervioso, 3 veces seguidas», respondió. Su tono no era burlón, era clínico. Después de eso, me costó mucho volver a hablar solo, porque había grabado en la memoria una asociación peligrosa: hablar solo. Estar expuesto a una mirada que ve más de lo que dices. Carla, por ejemplo, dejó de ensayar frente al espejo. Cada vez que lo hacía, veía en el reflejo no solo su rostro, sino la memoria de la forma en que Oscar la había mirado un día mientras ella se maquillaba. «Fue un segundo», me contó. Me giré. Él estaba en la puerta, mirándome. No dijo nada, pero desde entonces, cuando me miro a mí misma, siento que hay alguien más contando cuántas veces parpadeo, dónde se detiene mi vista, qué intento no ver. Bruno dejó de ver videos en pausa. Suena absurdo, pero te lo explico. Antes, él era de los que pausaban cualquier cosa para analizar frame a frame. Una escena, un gesto, un susto. Después de ver lo que la mirada de Oscar era capaz de hacerle sentir, notó que al pausar un video con el rostro de alguien en pantalla, sentía que estaba sosteniendo esa mirada más tiempo del que debía. «Es como quedarse demasiado tiempo en un cruce de miradas con alguien que no sabe que lo estás viendo», dijo. «Pero ahora no es solo incomodidad social. Es como si estuviera replicando lo que hicieron con Oscar. Dejar que algo se quede mirando a través de una imagen. Esa es la parte que se queda pegada. La siguiente vez que pauses un video justo en un rostro mirando a cámara, te vas a acordar de esto, de ese ritual, de esos ojos sosteniendo algo que no querían. Te estarás preguntando si todo esto terminó mal, con posesiones, gritos, tragedias. Podría adornar. No hace falta». Oscar no se convirtió en un monstruo. No empezó a hablar con voz de ultratumba ni a girar la cabeza. Se convirtió en alguien a quien cuesta mirar mucho rato seguido. Y eso, créeme, es peor a largo plazo, porque un monstruo lo evitas. Una mala mirada se te cuela todos los días. Con el tiempo, empezó a trabajar de algo que le venía de forma natural. Atención al cliente, cajero, recepcionista, cositas así. «La gente se porta mejor conmigo», me dijo una vez, como si, al mirarlos, supieran que no tiene sentido fingir. A veces me pregunto si no arrastramos, con el ritual, a cientos de desconocidos a este juego. Gente que se cruza con su mirada en un mostrador, en una ventanilla, en un pasillo, que siente, por un segundo, la necesidad de sentarse recto, de dejar de hablar solo, de bajar la pantalla, y que no sabe que, años atrás, hicimos algo por salvarlo. Carla se fue de la ciudad. Dice que necesitaba distancia, sobre todo de sus propios experimentos. Bruno se volvió más callado. Sigue siendo escéptico, pero ahora el escepticismo tiene otra textura. No niega lo que pasó, lo deja sin nombre. Yo sigo aquí, contándote esto, con una consecuencia que no puedo negar. Desde aquella noche no puedo mirar a alguien a los ojos durante más de unos segundos sin pensar. ¿Qué está viendo él de mí que yo no veo? Y al revés, cuando alguien me mira demasiado fijamente, no puedo evitar recordar a Oscar, sentado en el suelo, obligando sus ojos a no parpadear mientras algo se acomodaba detrás de sus pupilas. Por eso, este relato no va de círculos de sal ni de velas negras. Va de algo mucho más sencillo, y por eso mismo, mucho más peligroso. Va de mirar. La próxima vez que cruces mirada con alguien en el metro, en el trabajo, en tu casa, y te sostenga la vista un poco más de lo habitual, vas a pensar si no habrá, detrás de esos ojos, alguna noche que no conoces, algún ritual mal cerrado, alguna cosa que aprovechó el hueco de una pupila cansada para entrar. Y la próxima vez que mires al espejo y no te reconozcas del todo, aunque el rostro sea el mismo, te vas a acordar de Oscar, de cómo, para salvarlo, le obligamos a no parpadear mientras algo cambiaba de domicilio. Hicimos un ritual de brujería para salvar a mi amigo, y su mirada cambió para siempre. Y eso es lo peor. No hace falta estar en un círculo de velas para repetirlo. Solo basta con que, en mitad de un día cualquiera, alguien te mire demasiado tiempo sin decir nada. Y tú, sin saber por qué, sientas la necesidad de sentarte distinto, de callarte a medias una frase, de bajar los ojos. Porque desde esa noche, mirar ya no es solo ver,
es dejar por un instante que algo más se asome.